Iba hacia Damasco con cartas y autoridad para detener a los que se llamaban discípulos cuando la luz sobrevino, un resplandor que no pertenecía al sol, una voz que llamaba y un mundo que se habría de desplazar. En el camino, Saulo cayó y quedó ciego. Fue dirigido por manos que no conocía hasta la casa de un hombre llamado Ananías. Allí, en la penumbra de la habitación, Saulo recibió vista nueva y un nombre que le pesaría como misión: Pablo. La conversión de aquel perseguidor cambió la geografía de la predicación. De perseguidor a predicado, su vida sería de viajes y prisiones, cartas y controversias, y al final de testimonio supremo delante de Roma. Mientras tanto, en la ciudad sagrada, la sombra del poder se apretaba. Herodes Agripa I, movido por la sed de aplauso público y temor a la crítica de las élites, puso la mano sobre uno de los hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, conocido por su ardor y por la cercanía con el maestro, fue arrestado y sentenciado. La espada le quitó la vida, y así se cumplió la primera de las muertes de los 12 narrada por el libro de los Hechos. Un apóstol que murió por la causa que había abrazado. La sangre seguía cayendo sobre la tierra, y la comunidad, lejos de cerrarse, ampliaba su corazón. Pedro, cuya impulsividad había sido expuesta en la noche de la negación, vivió la experiencia de restauración. Tras la resurrección, el Señor lo llamó por su nombre en la orilla del lago, y una vida que había sido rota encontró confirmación para la misión. Pedro habló con valor en Jerusalén, y su preeminencia lo llevó a lugares de autoridad y prueba. Más tarde, la tradición contaría que su testimonio culminó en Roma, la gran ciudad, donde, por fidelidad, aceptó una cruz distinta. Pidió ser crucificado cabeza abajo por no sentirse digno de imitar exactamente la muerte de su Señor. La leyenda del martirio de Pedro no busca magnificar el dolor, sino subrayar la humildad de un hombre que murió igual que había vivido, apuntando a Cristo, aún en la debilidad. Juan, llamado el Amado, caminó por sendas distintas. Era contemplativo y observador, el que se quedó junto a la cruz y la memoria más lenta de la noche. Sus ojos guardaron la imagen de la mujer puesta bajo la tutela de otro, su corazón atesoró palabras, y su pluma fue instrumento. Llegó el exilio en Patmos, como quien recibe una soledad llena. Allí, en la isla apartada, en medio de noches pobladas de visiones, Juan tuvo revelaciones que serían escritas con un lenguaje de símbolos, bestias, tronos, estrellas y una voz que llamaba a perseverar. Sus visiones no fueron fáciles de describir en términos humanos. El lenguaje se hizo simbólico, y aún así su mensaje fue claro: el triunfo final y la urgencia del arrepentimiento. Juan sobreviviría a la mayoría de sus hermanos, muriendo ya mayor en Éfeso, y su memoria sería puente entre la revelación y la esperanza. Mientras la atención se extendía fuera de Jerusalén, los caminos se llenaron de púlpitos improvisados. Andrés, hermano de Pedro, predicó en lugares donde no había iglesia y fue crucificado según la costumbre que recuerda su humildad. Se dice que quiso dar testimonio invirtiendo su cuerpo en cruz, como gesto de vivir la periferia. Tomás, cuyo asombro frente a la resurrección lo hizo dudar, se convirtió en peregrino hasta la India. La tradición, seca en el detalle pero rica en fidelidad popular, lo presenta llevando el Evangelio hasta las costas de Malabar, enfrentando peligros y muerte y dejando comunidades que aún hoy recuerdan su nombre. Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón el Celote, Judas Tadeo y Matías, cada uno con historias trazadas por la costumbre antigua, tomaron rumbos que cruzaron mares y desiertos, cada cual con una entrega que se convirtió en testimonio mudo para generaciones. En las cartas que comenzaron a circular entre las comunidades, apareció la figura de Pablo con la potencia de un intelectual que había sido tomado por la gracia. Sus viajes fueron trazos largos sobre el mapa, desde Antioquía a Chipre, por Licaonia y Galacia, hasta las puertas de Asia y Europa. Las tormentas en el mar Mediterráneo no eran mera decoración. En una noche la providencia los sostuvo durante una travesía donde el barco se partía y los hombres perdían toda esperanza. Pablo, con manos callosas y corazón firme, pidió calma y dio palabra de confianza.
Confiad en Dios, dijo, porque nadie de vosotros perderá la vida, solo el barco. Había en su fe una convicción que no negaba la realidad del peligro, sino que la ponía en estrecho diálogo con la promesa. Los milagros y curaciones que acompañaron a la predicación no aparecen como trucos, son testimonio de una presencia que sanaba y convocaba a conversión. En Listra, los hombres elevaron a Pablo y a Bernabé como dioses ante una curación visible, y ellos, horrorizados, se apresuraron a corregir la idolatría y a llevar las almas hacia el verdadero Dios. En Éfeso, la palabra encontró posición entre los artesanos que veían amenazada su ganancia por la pérdida de la veneración a ciertos ídolos. Se sentía la economía del culto y la palabra del Evangelio confrontándose en la plaza. Los procónsules y los gobernantes no siempre escucharon con paciencia. Nerón, llamado a veces por sus cortesanos el patrono del aplauso, después será recordado por la violencia que orquestó tras el incendio de Roma, y la persecución que siguió a los cristianos sería arquideada por su nombre. Domiciano, más adelante, añadiría nuevos pesos a las cabezas de los que confesaban a Cristo. Las prisiones, los juicios en las puertas de las ciudades, los azotes públicos, todo ello formarían parte del telón de fondo. Sin embargo, la persecución no fue solo represión, fue también ocasión de testimonio. Hay relatos de guardias tocados por la palabra, de comunidades que crecían en medio de cenizas, de cartas que circulaban y se leían en voz alta en las casas. Y así la sangre, en la imagen que tomaron los predicadores y los poetas cristianos, se volvió semilla. No se glorificó el martirio como un fin en sí mismo, se lo comprendió como entrega que fructifica en fidelidad y en expansión. Aún así, la narración no olvida la dignidad de los que sufrieron. Los mártires hablan, pronuncian oraciones en voz alta, perdonan, y sus palabras se convierten en enseñanza. Esteban, ya citado, fue el primero de muchos en unir perdón y testimonio. En un campo más tarde, cuando llegaran las noticias de Pablo encarcelado en Roma, su voz en las cartas seguiría enseñando que la cadena no anula la autoridad del mensaje. Hubo también disputas internas, sobre la circuncisión y la ley, sobre quiénes podían sentarse en la mesa de la comunidad, sobre la relación entre la libertad en Cristo y la responsabilidad amorosa. El primer concilio, celebrado para resolver si los gentiles debían someterse a la ley de Moisés, selló una manera de ser iglesia. La gracia no era un permiso para el libertinaje, sino una puerta que abría a las naciones. En Antioquía se decidió que la fe no debía ser cárcel ritual, y esa resolución amplió la misión hacia horizontes que ayer parecían enredados. En las noches, cuando los peregrinos de Cristo se reunían en casas oscuras y compartían pan y palabra, se escuchaba un canto que repetía promesas antiguas: la victoria sobre la muerte, la espera de un retorno, la venida definitiva del Señor. En algunas de sus oraciones, uno puede oír la voz de quienes perdían la vida, clamar a Dios por la iglesia, pedir fuerzas para los que quedaban, y pronunciar un amén que no era resignación sino esperanza. Amén, ven Señor Jesús, murmuraban algunos al final de una jornada de servicio. Esa frase no era un cierre resignado, sino un anhelo activo. Y sin embargo, pese a las múltiples sendas que llevan fuera de Palestina, la atención final se concentró en la ciudad de las ciudades. Roma, con su inmensa presencia simbólica, sería en breve el punto donde la palabra chocaría con la capital del mundo. Pablo, ciudadano romano por nacimiento, retuvo hasta el final la posibilidad de apelar a la ciudad que le juzgaría. Pedro, por otro camino, encontró su cruz en las laderas del Palatino. Los relatos que orbitan en torno a la capital imperial hablarán de juicios, de público y de soledad, de cartas y de testamentos espirituales. Y mientras los hombres y mujeres de la iglesia miraban hacia el occidente imperial, otro exiliado miraba al oriente simbólico. Juan en Patmos, con las noches pobladas de figuras, percibió que la historia humana no había quedado sin destino. Antes de que la historia llegue a su clímax en las colinas de Roma y en la isla solitaria donde se revelan los últimos tiempos, hay que decir lo que pocos cuentan en voz alta. El escándalo de los 12 no es un escándalo moral, sino una provocación fundamental. Fueron escándalo porque proclamaron un reino que trastoca poder y orgullo.
Fueron escándalo porque no ofrecieron seguridad terrena, sino entrega por amor. Y fueron escándalo porque, en sus contradicciones humanas, mostraron que la gracia restaura. Esa paradoja, hombres frágiles llamados a testimoniar la eternidad, es la trama que atraviesa cada relato. De la traición de Judas al perdón de Pedro, del martirio de Esteban a la conversión de Saulo, de los viajes que cruzan el mar a las prisiones que sostienen cartas. En la costa, los barcos que partieron llevaban más que hombres, llevaban textos, nombres, promesas escritas en hojas dóciles al viento. En las plazas, los artesanos que perdían clientela por el abandono de cultos antiguos cauterizaban su enojo y a veces con violencia se levantaba la oposición. En todas partes, el espíritu soplaba con fuerza y silencio, con fuego y paciencia. El fuego que se había derramado en Pentecostés se convirtió en metáfora y realidad, fuego que purifica, que une y que llama. La luz que había abierto los ojos de Saulo siguió abriendo otras visiones. La sangre que caía en la arena era vista por los creyentes como semilla, no para celebrar la violencia, sino para afirmar que la fe crece donde el testimonio se da. Quedan aún en el camino muchos relatos por contar. ¿Qué ocurrió en las cárceles romanas con Pablo? Las últimas palabras de los prisioneros, los detalles de la visión que Juan plasmó en símbolos, los viajes de Tomás hasta las costas orientales, la peregrinación de Andrés y la forma en que su muerte fue memoria entre los pueblos helénicos. Pero antes de entrar en las últimas escenas, conviene detenerse un instante y preguntar al lector, ¿qué nos dicen hoy estas vidas? No buscan que imitemos gestos heroicos de forma teatral, sino que reconozcamos la hondura del radical llamado cristiano, un seguimiento que exige lealtad, perdón y la valentía de preferir la fidelidad a la comodidad. En términos devocionales, que la sangre de los mártires nos impulse a una vida de autenticidad, no de espectáculo. En la próxima jornada de este relato se acentuarán los tonos del clímax, la llegada a Roma, los juicios que marcaron la crónica, las cartas que se convirtieron en doctrina y consuelo, y la visión apocalíptica que señaló un final que ya estaba actuando en la historia. Antes de avanzar, se escucha en el viento una plegaria corta, dicha muchas veces por manos que no temen la oscuridad. Señor, haznos fieles hasta el final. Y la respuesta, que no se oye como voz humana, se siente en la ampliación de comunidades que reciben la palabra y la hacen casa. Y aconteció que la travesía de Pablo, que había comenzado entre murmullos y cadenas, se convirtió en camino vivo de cartas y despedidas. Cuando llegó a la costa de Italia, los hombres que lo acompañaban lo vieron con ojos distintos. No era ya solo el predicador que había defendido su vida ante los jueces, sino el anciano que conocía el sabor del abandono y la ternura de la esperanza. Sus manos, marcadas por el trabajo apostólico, temblaban a veces al trazar las letras sobre el papiro. Otras se aferraban con fuerza a la pluma como quien sujeta una antorcha. En Roma, bajo la sombra de palacios y murallas, la presencia de aquel prisionero resonó más allá de los muros de la casa donde estaba detenido. Algunos vinieron de lejos, líderes de pequeñas comunidades, mujeres que habían sostenido la obra con sus bienes, jóvenes que nunca tuvieron oportunidad de ver a su maestro. Llegaron con panes, con aceite, con notas, trayendo la voz de iglesias que, apoyadas sobre la palabra escrita, se mantenían firmes. Pablo los recibió como quien sabe que cada rostro es un trozo del mismo manto. Unos lloraban al verlo, otros recordaban disputas y reconciliaciones, y todos traían preguntas que el apóstol respondía con la calma de quien ha aprendido a vivir frente a dos destinos. Sed valientes, escribía en algunas cartas, estad alegres en el Señor, en otras. Sus epístolas desde la prisión no eran meros consejos morales, ni recetas de piedad. Eran confesiones de fe y de lucha, y en ellas se escuchaba la mezcla de autoridad y afecto que define a quien funda una familia espiritual. En una carta pidió a los hermanos que la leyeran en voz alta delante de la comunidad, en otra que la guardaran como consuelo para quien aguardara. El gesto de escribir se volvió para Pablo un ministerio más. La tinta unía las manos que no podían visitarlo, y el papiro llevaba la voz a quienes estaban dispersos.
Las cartas circulaban luego como semilla entre los gentiles y los judíos. Eran leídas en casas, en salas de encuentro, en campos donde algunos se reunían al ocaso. Allí donde un nombre era pronunciado en silencio, Ana, Onésimo, Timoteo, las cartas devolvían rostro y consejo. En ellas, Pablo habló de cadenas y de libertad, de vida presente y futuro, y de una paz que no depende de la fortuna. A veces, junto al autor, otros escribían, discípulos que tomaban la pluma para ayudar, secretarios que transcribían dictados nocturnos mientras el maestro dictaba con la voz gastada pero lúcida. Así comenzaron a llegar las cartas que hoy se pronunciarían como enseñanza y consuelo. Mientras tanto, en otro rincón de la vastedad imperial, las ruedas del poder no se contentaban con escuchar historias. Había quienes veían en las comunidades que crecían una amenaza, oficios perdidos, templos vacíos, costumbres que cambiaban. De aquellos que hablaban alto contra la nueva fe, algunos inflaron la pena hasta el odio, y en el brío del enojo caminaron pasos que nadie podría parar. Las persecuciones se hicieron harina diaria para algunos. Pero lo que parecía respuesta del mundo se convirtió, entre los creyentes, en ocasión de oración y de mayor fidelidad. Pedro, llamado por muchos príncipe de los apóstoles, en memoria de la roca que recibió el nombre, caminó por sendas que le llevaron hasta los corrales de la ciudad capital. Su figura, más tosca que la de los elocuentes, brillaba en la determinación de quien había conocido la negación y el perdón. Sus momentos finales se tejieron con palabras de enseñanza simple: el amor que no busca prestigio, la humildad que se convierte en servicio. Se dice que, al enfrentarse a la prueba suprema, buscó morir como su maestro, no por ostentación, sino para confirmar la verdad que había anunciado con la vida. En Patmos, Juan sostenía su soledad como si fuera un cáliz. La isla, pedazo de roca azotada por vientos, no era el lugar que un hombre de su espíritu habría elegido para el reposo. Y sin embargo, allí recibió nocturnidades que no se apiñan en la soledad, sino que abren su aliento al tiempo entero. Las visiones que vinieron a él no eran simples imágenes, eran entramados de signos en los que se mezclaban tronos, candelabros, sellos y trompetas. Juan las vio y las escribió con la seriedad de quien sabe que las visiones no pertenecen al espectáculo, sino a la advertencia. En la isla, las noches estaban pobladas de aplausos silenciosos, no de hombres que vitoreaban, sino de figuras que pasaban por delante de su alma como si fueran mensajeros. Juan oyó voces que le ordenaban escribir, y sus manos, guiadas por la necesidad de traducir lo que veía, trazaron símbolos que más tarde serían leídos como mapa en tiempos de confusión. No todas las imágenes eran comprensibles a golpe de lógica, algunas pedían paciencia, otras arrepentimiento. Y en eso residía su fuerza, no ofrecer un manual de poder humano, sino una esperanza que sostiene a la comunidad cuando lo temporal tiembla. La llegada de noticias sobre Roma agitó a muchos. Se hablaba de juicios públicos, de rostros que observarían la fe como curiosidad o como delito. Los hombres y mujeres que habían conocido la libertad de los primeros días ahora aprendían a vivir con prudencia, no una prudencia nacida del temor, sino una que brota del discernimiento. Se replicaban las cartas con instrucciones para la vigilancia espiritual, para el cuidado de los pobres, para no enredarse en disputas vanas. Los líderes de las comunidades compartían la misma inquietud: ¿cómo sostener la vida de iglesia cuando sus pastores estaban en peligro? La respuesta no fue la del retiro, sino la del afianzamiento de la enseñanza y la comunión. En uno de los encuentros, un anciano dijo: «No nos llamamos a nosotros mismos por nuestros títulos, sino por el nombre que recibimos en la cruz». Y esa frase, sencilla, pasó de boca en boca como un refrán que conforta. Aun cuando la policía de la ciudad buscara silenciar, la memoria del grupo fortalecía a quienes quedaban. Las mujeres en primera fila recordaban a los mártires, no para glorificar la muerte, sino para encontrar en ella la lección de autenticidad. Al frente de la comunidad algunos escribían memorias, otros recogían donativos para los encarcelados, y varios se dedicaban a la enseñanza de nuevos conversos. Era un trabajo humilde y esencial. En el interior de la casa donde Pablo vivía confinado, la luz de la lámpara proyectaba sombras que parecían conversar con él.
Había momentos de silencio en los que sus ojos se posaban en una carta ya escrita, en el sello que pronto sería cerrado y enviado. En otras ocasiones, su voz rompía el recogimiento con relatos. Contaba cómo en su juventud persiguió a los hermanos y cómo una luz le detuvo en un camino. Recordaba a mujeres que le habían ayudado en Derbe, nombraba ciudades que ahora eran gimnasio del Evangelio. Sus relatos no eran complacientes. Admitía errores, recordaba arrepentimientos y enseñaba que la gracia no borra la historia, sino que la transforma. Los prisioneros que compartían la casa con él se convirtieron sin buscarlo en testigos de una paternidad espiritual. Había quienes se encargaban de traducir cartas a otras lenguas, quienes cuidaban de la comida y quienes, con discreción, salvaban una hoja de papiro para que una palabra llegara a la distancia. Así, la cárcel se volvió escuela y despacho, lugar de reclusión y de envío. Desde allí salieron textos que después iluminaron comunidades, desde allí se redibujó la geografía de la fe. Las audiencias en Roma trajeron consigo públicos atentos, policías, jueces, judíos temblorosos y gentiles curiosos. Pablo habló con la misma claridad con que había vivido. En la defensa que ofreció, no buscó el aplauso del gobernante, ni la indulgencia de los magistrados. Habló de su conciencia, de su llamado y del sentido de una vida entregada. A veces los que escuchaban se mostraban indiferentes, otros, conmovidos, dejaban caer sus ojos al suelo. Lo importante no fue el resultado inmediato de esas audiencias, sino la huella que dejaba la palabra sincera en quien escucha sin malicia. Mientras tanto, fuera de la ciudad, los discursos que llamaban a prudencia y fidelidad se multiplicaban. Hombres que una vez fueron seguidores superficiales se acercaron con nuevas preocupaciones. Familias enteras se reunían para leer una carta y rezar una plegaria. La liturgia de las comunidades empezó a incorporar lecturas de las epístolas y con ellas la teología que ayudaba a resolver dudas. Enseñanzas sobre el amor, la unidad, la sujeción a la autoridad catalana de la caridad, es decir, a la ley del amor, se hicieron comunes en las reuniones del sábado y en los agapes de la cena. No todas las reacciones fueron de apaciguamiento. En algunos lugares se levantaron provocaciones, comerciantes que perdían ingresos al abandonar ciertos cultos, grupos que veían en el cristianismo una distracción de las tradiciones locales, hombres que no comprendían por qué otros no honraban a los dioses de la patria. Estos conflictos trajeron dolor y en ocasiones sangre, pero también trajeron perlas de fidelidad, hombres y mujeres que, aún en riesgo, cuidaban de los huérfanos, daban de comer a los pobres, acogían al extranjero. El testimonio cotidiano, más que la retórica, sostuvo a la comunidad en los días de prueba. En la memoria oral que corría entre los fieles, se gestaron relatos sobre las últimas visitas de los apóstoles. Se hablaba de despedidas a medianoche, de pactos breves entre hermanos, de gestos de perdón que cerraban viejas heridas. En una de esas despedidas, Pablo tomó la mano de un joven y le dijo: «Esfuérzate por venir pronto, mantén la enseñanza, no endurezcas el corazón por los motivos que conoces». Palabras sencillas que en la voz del anciano adquirían la tonalidad de mandatos paternales. Y Juan, en la isla, siguió escribiendo. Sus visiones se abrieron en escenas donde la historia humana no era anécdota, sino tramo de una marcha que lleva hacia el juicio y la restauración. Vio pueblos que se volvieron a la luz y otros que se negaron. Vio la ciudad de Dios no como un mapa, sino como el sueño final que sostiene la esperanza. Las cartas que de allí salieron, escritas en tono profético, llamaron a las iglesias a velar y a no ceder ante la tentación de acomodarse. «Mantén lo que tienes», ordenaba una voz. «Recuerda de dónde has caído», advertía otra. Para quienes escuchaban, estas palabras no eran amenazas gratuitas, sino toques de llamado al arrepentimiento. A medida que los meses se volvían años, la red de comunidades se fortalecía en la paciencia y en la escritura. Los nombres de los muertos y de los vivos quedaron inscritos en listas que circulaban cuidadosamente. En las reuniones se leían salmos, se recitaban recuerdos de la Pascua, se bendecía el pan y se compartía el vino. Se aprendió a no sobrevalorar a los hombres y a poner ante todo la fidelidad a la palabra recibida. Sin embargo, la historia se dirigía hacia encuentros decisivos. Las calles de Roma, que recibían hombres y mercancías de todo el imperio, también serían testigo de un juicio que resonaría fuera de los tribunales.
Los interrogatorios, las apelaciones y las defensas no terminarían en la simple legalidad, guardarían en sí un valor simbólico. Las cartas que se leían en las casas se convertirían en testamento y en brújula para generaciones. Y mientras en la isla de Patmos la voz profética dibujaba un destino, en la metrópoli el drama humano seguía su curso. Encuentros, decisiones, despedidas y la presencia continua de quienes, aunque encarcelados, no dejaron de hablar de amor. En la penumbra de una mañana, cuando la bruma aún no había levantado del todo, llegaron a una posada de la ciudad noticias que hicieron correr a varios mensajeros. Una congregación pequeña, reunida en casa de un mercader convertido, se preparó para escuchar una noticia que podía cambiar el ánimo de todos. Algunos trajeron cartas nuevas, otras manos revolvían pliegos antiguos buscando una palabra de ánimo. Fue en ese día cuando se habló de una audiencia que tendría lugar en breve, y de la posibilidad de que el nombre del prisionero resonara ante los magistrados. El eco de la palabra juicio cruzó los labios con miedo y con esperanza. En el interior de la casa donde Pablo vivía su cautiverio, el apóstol llamó a una última reunión antes de la audiencia. No fue una reunión de despedida solemne, sino un encuentro donde se probó la simplicidad de la fe, lectura de salmos, oración por los presentes y una exhortación breve. Pablo, con voz cansada pero firme, dijo: «He combatido el buen combate, he acabado la carrera, guarda la fe. El Señor está conmigo, no me desamparará». Palabras dichas con la serenidad de quien ha hallado en la cruz la razón para sostener la esperanza. Y así, mientras los hombres y mujeres de las iglesias se afanaban en su fidelidad diaria, el mundo seguía su curso, con sus mareas y sus tormentas. Lo que parecía menudencia, una carta reenviada, un auxilio llevado a una casa pobre, una visita hecha en secreto, resultó ser, con el paso del tiempo, la trama que sostuvo la iglesia en horas de prueba. La fe de los pocos se reveló, poco a poco, como la roca sobre la cual crecería una obra que no depende de la grandeza humana, sino de la fidelidad humilde. El día señalado llegó. Todavía había en el aire un sabor de humedad y sal. Los trajes de los que acudieron al juicio no eran los de la pompa imperial, sino de hombres cansados. El lugar elegido para oír la ejecución de la ley era frío y seco, bancos de piedra, perfiles de funcionarios y el silencio que precede a la decisión. Pablo entró con paso sereno, y a su alrededor se juntaron aquellos que habían venido a verlo, discípulos, amigos, algunos extraños que querían atestiguar el gesto de un hombre frente al poder. El encuentro sería, en síntesis, la prueba última de si la palabra puede transformar el corazón del juez, o al menos dejar huella en quienes conocen la justicia verdadera. Allí, ante la mirada del mundo y con la sombra de la ciudad extendida más allá, las palabras de la gente sencilla hicieron presencia otra vez. Cartas leídas en voz alta, plegarias dichas con pocas frases y la certeza de que la historia no termina donde empieza el miedo. Y en la audiencia, la voz de Pablo, apoyada en la experiencia y en la escritura, habló como siempre, no por la gloria propia, sino por el nombre que había anunciado desde su conversión. Algunos oyeron y se turbó su corazón, otros cerraron los oídos. Así se tejió un tramo más de la historia que, aunque lleno de perplejidades, mantuvo la dirección última de la fe, fidelidad hasta el final. Salieron del lugar donde se había oído la causa con el paso pesado de quien ha cumplido una obligación y no sabe aún si la palabra habrá de dar fruto. Los que acompañaban a Pablo guardaban silencio, no por temor únicamente, sino por una expectativa contenida. Cada uno sentía que algo, invisible, iba cambiando en la ciudad. Había quienes comentaban a media voz que la decisión de los jueces podría demorar, y había quienes apenas hablaban porque la voz del apóstol seguía resonando en sus oídos con una claridad que no podían explicar. Pablo volvió a su casa de confinamiento con la compostura de quien conoce el peso de la historia y la liviandad de la libertad que viene de la fe. No era un hombre hecho para el aplauso, era hombre para la verdad. Al entrar, abrazó a los que allí estaban y, sin grandilocuencia, pidió que se hiciesen las cosas con la misma sencillez de siempre: leer la Escritura, orar breve, compartir el pan.
Dijo pocas palabras porque no necesitaba adornarlas, su testimonio era la vida que ofrecía, y la vida había sido tarea diaria de fidelidad. Aquella noche se escucharon oraciones prolongadas, algunas en voz baja, otras en llanto contenido. Fueron plegarias por gobernantes y por los pobres, por quienes habían dudado y por quienes perseveraban. No faltó la acción práctica. Un cesto con higos fue repartido entre los que no tenían para la cena. Una mujer tejía mantos que serían entregados a quienes pasasen necesidad. La caridad de la comunidad no era espectáculo, sino hábito, y en ella se medía la verdad del mensaje que Pablo predicaba. Al amanecer vinieron mensajeros con noticias de otros lugares, cartas llegaban y se esparcían como semillas, palabras de comunidades de Asia, de Tesalónica, de aquellas iglesias que habían visto crecer la fe bajo el menor brillo de la persecución. Se leían epístolas que alentaban y corregían, que llamaban a la unidad y a la sobriedad. La correspondencia era el latido del cuerpo, cada carta, cada saludo, tejía una red de consuelo que hacía menos dura la soledad de la casa aprisionada. Pablo, sentado junto a la ventana, recibía a quienes venían en busca de consejo. Sus manos, ásperas por el trabajo y templadas por la oración, sostenían pergaminos y salmodias. A veces, un discípulo le traía un trozo de pan, otras, una mujer traía una taza de vino. En la modestia de esos gestos se revelaba la grandeza del que había decidido gastar su vida por la esperanza de otros. Y cuando hablaba, no buscaba convencer por la razón solamente, sino por la vida que el Evangelio imprimía en él: humildad, valentía, mansedumbre. Los que habían asistido al juicio trajeron consigo relatos fragmentarios, palabras del magistrado que se habían quedado en la garganta, miradas de algunos funcionarios, el rumor de que un papel oficial estaría pronto en las manos de quienes decidían. Sus cartas no eran documentos para la posteridad solamente, eran instrumentos de cuidado para las comunidades que sufrían y esperaban. Mientras tanto, los que se encargaban de enviar y recibir las cartas sabían que cada pliego era valioso. Un mensajero joven trazó rutas improvisadas para dejar un rollo en la casa de una viuda, otro sorteó controles para llevar consuelo a una familia marcada por la cárcel. La fidelidad no era solo doctrina, era caminar con los pies en la tierra, con el corazón puesto en el vecino. Así se afirmaba la Iglesia, en la práctica constante de la misericordia. Había quienes, en la intimidad, discutían lo que habría sido mejor para la causa. Algunos opinaban que la prudencia pedía silencio y esperar un veredicto claro. Otros creían que era necesario hablar sin tregua, aunque ello implicase mayores riesgos. Pablo, con la serenidad adquirida en la batalla espiritual, aconsejaba lo que siempre aconsejara: ser fieles en la verdad y prudentes en el modo, cuidando la vida de los hermanos y la pureza del mensaje. No hizo un llamado a la aventura temeraria, sino a la coherencia que permanece aun cuando la respuesta humana es incierta. Y aún así, el rumor de los pasillos oficiales no cesaba. Había hombres que aguardaban la resolución por motivos de poder, otros por curiosidad y algunos más por esperanza sincera. En la ciudad, la imagen del apóstol se multiplicaba en las casas de oración. Su nombre se pronunciaba con respeto o con ironía, según quien hablase. Pero para los que caminaban en fe, el hecho esencial no residía en la sentencia de tribunales, sino en la fidelidad diaria que demostraban al cuidar los unos de los otros. Cuando volvió a sonar el rumor de algún documento enviado desde la sede del poder, la comunidad se reunió otra vez, no para azuzar la ansiedad, sino para sostenerse con la oración, y para afirmar lo que, en secreto, ya sabían, que su destino último no dependía de la balanza de los hombres. Pablo, con voz cansada pero clara, pidió que permaneciesen constantes. No prometió seguridad humana, prometió la compañía de quien sostiene a los suyos a través del tiempo. Así, entre cartas que danzaban de mano en mano, visitas que curaban heridas y oraciones que encendían valor, la vida de la Iglesia continuó su curso.
Los días no eran todos iguales. Algunos vendrían con penas más agudas, otros con gozos sencillos. Pero en la penuria y en la esperanza, en la lluvia y en la calma, aquello que sostenía a la comunidad no era una institución poderosa, sino la fidelidad humilde de quienes se aman y se entregan. Y cuando otro mensajero dobló la esquina y llamó a la puerta, trayendo noticias que aún no sabían definir si serían de consuelo o de prueba, se encendió una nueva lucidez entre los presentes. La historia que se tejía en Roma no era solo un relato de hombres ante la ley, sino una trama que afectaba a inmunidades antiguas, a corazones templados y a generaciones por venir. Se prepararon para escuchar, dispuestos a recibir lo que viniese, sabiendo que cada palabra, cada gesto, habría de integrarse al testimonio mayor que tenían por delante. El mensajero dejó el pergamino sobre la mesa con manos que temblaban apenas. El sello era sencillo, cera oscura, marcada con un anillo que nadie allí pudo leer con certeza. Sin embargo, el peso de la tinta y la distancia recorrida por aquel rollo bastaron para que la sala se inclinase en silencio. Las lámparas, colgadas de ganchos en la pared, proyectaban sombras largas que parecían sostener la espera. Algunos los jóvenes se acercaron para mirar de reojo. Una mujer limpió las manos en su manto como pidiendo que el gesto la hiciera más fuerte. Los ancianos tomaron asiento y dejaron que el que traía la noticia hablara primero, sin prisa, como quien sabe que no hay remedio para la ansiedad sino el orden de las palabras. «Vengo de la casa de Tercio», dijo el mensajero. «Allí hallé guardadas estas dos cosas, un sobre sellado para esta comunidad y una carta para los ancianos. Me dijeron que no debía abrir el sello en la casa del mensajero». Los ancianos intercambiaron miradas. No era costumbre abrir cartas en voz baja, lo que se venía debía ser oído por muchos, o por los que representaban a todos. Una mano arrugada pidió que se leyese primero lo que iba dirigido a la congregación. El mensajero desató la cuerda del rollo con cuidado reverencial y dejó que la tinta hablara. La letra, al principio, vaciló en la mirada de quien la leía. Después, su voz cobró ritmo. Era la voz de Pablo, familiar, directa, sin florituras innecesarias. Saludaba, agradecía, nombraba hermanos y hermanas. Hablaba de la compañía de Cristo en la noche de la prisión y del fuego que no consumía. Recordó la misericordia con que habían recibido a los desanimados, y cómo cada gesto de hospitalidad había sido un sacrificio que alimentaba la comunión. El lector hizo una pausa y alzó la vista. Algunos rostros se humedecieron en silencio, otros se apretaron con esfuerzo para contener la emoción. Pablo no ofrecía promesas de seguridad humana, ofrecía, de nuevo, claridad sobre el modo de vivir. Amor agudo, juicio suave, prudencia en la palabra, valentía en la obra. Al concluir la lectura, se abrió entonces el otro pliego, dirigido a los ancianos. Sus palabras eran más concretas. No traían batallas ni arengas, sino noticias. La causa que concernía al apóstol había llegado a oídos de algunos hombres de posición. Había quienes, conmovidos por la fama de su rectitud y por la curiosidad en torno a su fe, habían preguntado por él. Nada en el texto garantizaba el favor de los tribunales, y sin embargo, había indicios de que algunos informes no eran unánimes. Pablo pedía que no se hiciese alarde de ello, urgía a quienes oyeran sobre certidumbres provisionales que no se creara una confianza vana ni se dejase el camino de la sobriedad. Terminaba con instrucciones prácticas: guardar las cartas en lugares seguros, velar por los que habían sido arrestados por razones conexas, y enviar a 2 hermanos con el encargo de llevar noticias a las comunidades cercanas. Cuando el último fraseo de la voz se apagó en la estancia, la multitud pareció volver a respirar. No había júbilo festivo, ni tampoco la derrota de quienes esperaban una sentencia clara. Había, en cambio, una tensión que se asentaba como la ceniza sobre la leña todavía caliente, cuidado y disposición a la obra. Algunos se quedaron pensando en cómo cumplirían las instrucciones. Otros buscaban en la mirada del anciano más próximo la confirmación de que no era tiempo de dispersarse. «Hagamos lo que Pablo pide», propuso uno de los ancianos, con la calma medida de quien ha aprendido a convertir la prudencia en acto.
Que 2 hermanos vayan con discreción a las comunidades del norte y a las que están junto al puerto. Que las cartas se escondan en las casas de viudas fieles y en bodegas donde trabajan los nuestros. Que nadie hable de esto excepto los que deben saberlo. La propuesta pareció certera. Un joven, que había aprendido a sortear guardias en misiones de mensajería, se ofreció sin alaracas. Otra mujer, cuya casa había servido de depósito en ocasiones anteriores, inclinó la cabeza aceptando la carga. Hubo deliberaciones sobre quiénes podían hacerse pasar por comerciantes para cruzar ciertos barrios, quiénes debían permanecer para atender a los enfermos, y quiénes podían repartir pan sin despertar sospechas. Todo se decidió con la mezcla de celeridad y cautela de quienes saben que la vida de sus hermanos y hermanas en ello está implicada. Mientras se trazaban planes, no faltaron voces que recordaron la otra parte del silencio, las lágrimas de los presos, el hambre de los que no tenían más que una túnica, el anciano que esperaba noticias de un hijo. Pablo había pedido además que fuesen diligentes en la obra de servicio, no como vanidad, sino como sostén visible de la fe. Así, junto a los planes de mensajería, se organizaron rondas para visitar cárceles, listas para llevar aceite y pan, y equipos para atender a los niños cuyos padres estaban retenidos por la turbación reciente. La comunidad no se dividió entre el cuidado de la palabra y el cuidado de la carne, entendía que ambas cosas eran una misma fidelidad. Aquella noche, tras escoger a los 2 que partirían a la madrugada, se abrió un espacio para la oración. No fue una oración larga de palabras elevadas, sino una súplica íntima que se desgranó en frases sencillas. Petición por prudencia, por provisión, por la fortaleza de los que habían de partir, por los que aguardaban en celdas frías. Las voces se entrelazaron como manos que se aprietan. No se exigió a nadie una demostración pública de valor, sino la aceptación humilde de la tarea común. Aquella noche, tras escoger a los 2 que partirían a la madrugada, se abrió un espacio para la oración. No fue una oración larga de palabras elevadas, sino una súplica íntima que se desgranó en frases sencillas. Petición por prudencia, por provisión, por la fortaleza de los que habían de partir, por los que aguardaban en celdas frías. Las voces se entrelazaron como manos que se aprietan. No se exigió a nadie una demostración pública de valor, sino la aceptación humilde de la tarea común. En el silencio que siguió, algunos se acercaron a los que todavía guardaban miedo. Les ofrecieron un pan, una palabra, un abrazo que pesaba menos que la promesa de seguridad, pero más que la soledad. Afuera, la ciudad seguía su curso. El paso de carros, la voz de los mercaderes, la luz de los faroles que aún tardaban en apagarse. Dentro, en la sala donde se había leído la carta, un hombre joven recibió de un anciano un pequeño rollo con nombres y destinos. Era una lista práctica, ordenada, sin adornos, con direcciones que habían aprendido a decir de otro modo para no dar pistas. El mensajero nuevo la tomó con manos serias, comprendía que su jornada sería larga y que, a la vuelta, quizá traerían otras noticias, buenas o difíciles. Antes de que la puerta se cerrase para la noche, Pablo fue recordado otra vez, no solo como autoridad espiritual, sino como compañero de camino. Se habló de su voz en las noches, de las veces que había corregido con ternura y de las veces que había sido inflexible ante la mentira. Aquello que mantenía viva a la comunidad no era la figura del apóstol en abstracto, sino la práctica cotidiana que él había enseñado. Estar con los desamparados, cuidar a los que sufren, confesar la fe con obras palpables. Cada gesto humilde, pensaron, podía ser un testimonio más poderoso que cualquier discurso ante el tribunal de un magistrado. La madrugada encontró a los 2 hermanos en camino, envueltos en capas, con los rollos atados al pecho. Se perdieron entre sombras, evitando plazas donde había más guardias, y prefiriendo los pasajes estrechos que atraviesan las casas antiguas. Sus pasos resonaban, ora fuertes, ora quedos, como si quisieran que la noche misma no oyera más de lo necesario. Partían sin música triunfal. Partían con la certeza de que cada ciudad a la que llegaran sería un lugar de acogida o de peligro, pero que la obra no estaba en sus manos. La obra era la fidelidad a la que Pablo les había llamado. En la casa que quedó, algunos se pusieron a ordenar provisiones para los que quedaban prontos a visitar cárceles, otros a copiar a mano fragmentos de la carta para repartirlos en voces que pudieran ser leídas en hogares donde no había luz sino la fe.
A medida que las manos trabajaban, la comunidad aprendía una vez más la lección de que el amor no espera la clara victoria de los tribunales. No esperaba nada de la balanza de los hombres, esperaba de Dios, y en la espera se hacía acción. Y así, en el cruce de noticias y de silencios, el tejido continuó. Mensajeros que partían, cartas que se multiplicaban en cuidados, ancianos que aconsejaban prudencia sin cobardía, y una esperanza que no se asemejaba a certeza, sino a fidelidad en la prueba. La ciudad vivía su pulso ordinario, y dentro de la iglesia, cada gesto pequeño era una resistencia que no necesitaba epílogos heroicos para ser verdad. La trama seguía tejiéndose, con nudos de temor y de consuelo, hacia un destino que ni los rumores podían delinear aún.